Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a aquellos que ya están conectados a través de nuestras cuentas en Facebook y, por supuesto, dispuestos a compartir nuestra señal con sus contactos. De eso se trata, porque para nosotros es cumplir uno de nuestros objetivos, llevarles a ustedes los diferentes ángulos y componentes que tienen los temas que en esta plataforma de opinión periodística abordamos todas las mañanas. Así es que desde ya, bienvenidos. Hoy, este día, miércoles 8 de enero de 2020, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panel del día miércoles, que es precisamente el Diálogo con Ernesto López, edición Nueva Generación. Quiero saludar a Tania Pastor, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo. Gracias, Tania. Ernesto, feliz año a todos los televidentes y a todos los compañeros acá en el panel. Es un placer estar nuevamente acá. Gracias, también saludo a Isaac Ortega, gracias por estar con nosotros, Isaac, bienvenido. Gracias a Henry Flores también, gracias Henry por acompañarnos, y a Leonor Selva. Bienvenidos a los cuatro, qué gusto tenerlos acá nuevamente en el arranque de este año y por supuesto con la oportunidad de conocer de ustedes los diferentes puntos de vista concernientes a los temas que este día desde luego hemos y vamos a presentar en discusión para nuestros televidentes. Por supuesto, uno de los aspectos antes de poder entrar al abordaje de los temas de país, a los temas domésticos, yo les decía de que no podemos soslayar esta situación que se está presentando en el Oriente Medio. Precisamente esta crisis que se ha generado entre Irán y los Estados Unidos, lo cual desde luego ha despertado mucha preocupación a nivel mundial, no solo por el tema de lo que podría ser una guerra o una tercera guerra mundial, sino precisamente por las consecuencias que esto puede traer a países como el nuestro. ¿En qué tipo de consecuencias? Bueno, lo voy a tratar la manera de plantearlo de una forma muy sutil. Cuando en Medio Oriente se da un mal viento o un resfriado, a nosotros nos da neumonía y nos pone en cuarentena, si es posible, por los impactos que en materia económica esto representa. Así es que yo siento que es importante elevar un poco en el análisis de lo que podría ser el impacto que puede tener una situación como esta. Ya se elevó el precio de los combustibles, que solo desde ahí comienza ya la parte medular en el grado de afectación que podemos tener nosotros. ¿Qué piensan ustedes como jóvenes y cuál es el aporte y la discusión que puede tener un tema como el que estamos planteando en este momento? A ver, tienen la palabra los cuatro. Isaac. Bueno, para mí el tema de la geopolítica es un tema muy amplio, hay que analizar muchos factores. Sin embargo, como tú bien lo decías, ya lo vivimos en el pasado con el presidente Bush, cuando tuvo movimientos contra Pakistán, contra Irak, y ahora nuevamente pues volvemos a vivir estas escenas con el presidente Trump, hacia otra vez con un líder Qud, ¿verdad? Como era Soleimani, y realmente pues a nosotros nos impacta más que todo en el tema del petróleo, ¿verdad? Que se nos van arriba los precios del combustible, que nos impacta en nuestro bolsillo, que es algo que la población siempre está pendiente de cómo transportarse, pues, ¿verdad? Hoy en este país la seguridad es algo sumamente importante y mucho influye el poder movernos con nuestro vehículo de un lado para otro, y esa es principalmente la forma como nosotros nos vemos afectados en este momento. Obviamente después se vienen escalando otros problemas económicos como siempre, ¿verdad? Prohibiciones, nosotros somos importadores de esto, claro, netamente, entonces obviamente los precios para nosotros son más altos. Tenemos que ver ahorita qué es lo que está pasando. Venía escuchando en la radio de que al parecer se está haciendo un llamado a la calma por parte de la Unión Europea para que esto no pueda trascender, de que esto no vaya, como tú bien lo decías, no se pueda dar una tercera guerra mundial.
También veía, ¿verdad?, bastantes comentarios donde la gente temía esto, incluso los militares estadounidenses se veían preocupados por esta situación, pero ojalá que esto no vaya a pasar a más, que esto, obviamente las repercusiones de estas alzas lo vamos a ir viendo tal vez a medio mes o un mes más adelante, en lo que nos impacta, pero ojalá que esto no vaya a pasar a más. Bueno, sin duda la situación que está pasando en el Medio Oriente causa un impacto no solamente en esos países del Medio Oriente, sino a nivel mundial. Y esto porque el 20% del petróleo del mundo sale de estos países, claro, de Irak, Afganistán y todos estos países donde actualmente se está desarrollando una guerra. Todo es la producción petrolera, un poco, perdona Henry, solo para... la producción el 20-25% de la producción petrolera pasa por el canal sí, donde precisamente está controlada precisamente por Irán. Claro, y que justamente cuando se dan este tipo de guerras se da sobre este estrecho que tú mencionas, que une a estos tres países como lo es Irán e Irak. En El Salvador, por supuesto que ya se están dejando, ya se está empezando a percibir los efectos negativos de esta guerra, que ojalá que no vaya a pasar a más, no solamente porque afecta en el petróleo y en el alto costo de la gasolina que se podría venir y que ya se ha anunciado para los próximos días, sino que afecta prácticamente todo el mundo. Hay mucho nerviosismo en Estados Unidos. Hace poco veíamos cómo miles de personas salieron a marchar en contra de las políticas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque evidentemente a nadie le gusta estar en una guerra. Hay tanta gente inocente que ya está muriendo y que estas situaciones políticas ya le están afectando no solamente al Medio Oriente, sino que a todo el mundo. Hay que empezar a ahorrar ya, porque seguramente a no usar mucho el vehículo, porque seguramente va a afectar en los próximos días y en las próximas semanas acá en nuestro país. Ese estrecho de Hormuz es clave, ¿no? Sobre todo porque ahí, como bien tú apuntabas, el 20-25%. Casi siempre se dan ahí los conflictos. Tuvimos el conflicto del Golfo Pérsico, por ejemplo, no recuerdo sin qué año fue, pero que nos llevó a tener un precio elevado de $5 el galón, ¿se recuerdan? Esa es una situación, ok, entremos un poquito ya en la materia puntual. Entonces, eso significa que nosotros como país debemos de prepararnos, debemos de estar preparados para enfrentar situaciones críticas como esta. Dios mediante no vaya a pasar esta situación nada más. Sí, exacto. Nosotros veníamos viendo ya que las relaciones con Irán y Estados Unidos se venían tensando desde el 2018, cuando el presidente Trump rompe un acuerdo nuclear que había firmado el presidente saliente Obama con Irán para mantener las relaciones con cierto nivel de estabilidad. Desde entonces vemos que las relaciones se van tensando y para el país lo que significa, como dicen todos, en el primer plano es una muy mala noticia para nosotros económicamente. Primero, no solo como ciudadanos, vamos a ver afectados nuestros bolsillos con los incrementos de gasolina, pero también me parece muchísima mala suerte porque es uno de los retos con los que terminaba el primer año y empezábamos el nuevo año para el gobierno y para el Estado y para todos los actores privados también, era la reactivación de la economía. Los precios de la gasolina encarecen las exportaciones, que es algo que nosotros necesitamos incrementar, también contraen las economías internacionales, entonces se nos complica mucho el panorama, no solo en nuestro día a día, en nuestra economía día a día, sino en los planes que como nación teníamos sobre todo porque una de las grandes apuestas era traer mega inversiones y mega inversión privada y hacer mega inversión pública. Claro. Todo eso se encarece y nos dificulta a nosotros las metas, sobre todo la meta bastante ambiciosa que se había trazado el gobierno de crecer a un 3.5%, que de por sí todos los expertos decían que era bien poco probable que creciéramos a eso y las expectativas reales eran de 2.5 como en años anteriores. Probablemente ahora esa meta todavía sería más lejana. Sin pretender un poco ser apocalíptico en esto y ser optimista, yo esperaría que la situación no pase a más. De hecho, entiendo de que las autoridades de Irán, a raíz de este primer ataque que el día de ayer conocimos y que no causó muertes estadounidenses, sino que creo que solo fueron materiales, así fue un hecho bien aislado, creo que dijeron que sí, ya no había mayores ataques, ya no iba a haber mayor reacción de parte de ellos. Eso es lo que
se manejó, ¿no? Sin No sé. embargo, el Parlamento sí aprobó o estaba discutiendo, pero creo que sí lo aprobó, el Parlamento de Irán, algo que declara terroristas a todas las fueras estadounidenses dentro de su territorio. Claro. O sea, yo creo que, porque Claro, no necesitamos la llegar a una... espina El problema es que la economía no es se la van a- sensible claro. a la economía crisis. mundial. No La necesita, economía mundial, no necesita que claro. el conflicto Me termine parece. dándose Sí. para que ahorita la economía... Para que toda nosotros nos mande al esta- hospital. exacto. Ese perdona un poco el Basta las cine, ¿no? señales de pleito. Claro. Bueno, ahora ¿Eh? el presidente de Estados Unidos va a dar algunas declaraciones porque a ciencia cierta no se sabe exactamente si no ha causado bajas o no han habido muertos por parte de las tropas estadounidenses, pero ahora el presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a dar información porque no hay información certera de si han habido bajas o no. Ojalá también que no sea una maniobra política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también para Como muchos soslayan hoy en día, ¿no? desviar un poco la atención. Recordemos que se le está haciendo un juicio político que podría decidir si se le destituye o no, que se está discutiendo ahí en el Senado norteamericano. Porque cuando dicen ojalá, es decir, es. Viene Yo el creo que- impeachment, yo creo el que impeachment está claro. como que tiene que ver. Mira, Está dice claro él, que todo es político. y dijo para la su reacción del imagen. presidente Trump, solo para colocarlo un poco en el contexto de ustedes, todo está bien. Misiles lanzados desde Irán contra 2 bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños en curso ahora. Hasta aquí todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo. Con diferencia, haré una declaración mañana por la mañana, que es la que estás haciendo Esa un poco medición en de referencia. fuerzas, esa es una medición de fuerzas. De hecho, Irán ya declaró como actos de terrorismo de Estado las acciones de Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos o Trump dice, lo que intentamos nosotros es evitar un ataque hacia nuestros ciudadanos Claro. estadounidenses y prevenir, entonces nosotros primero el ataque hacia nosotros, pero en realidad que se ha demostrado que esos ataques inminentes a los que él hace alusión son ciertos, porque en realidad todos sabemos que este es el tipo de estrategias utilizadas por presidentes que han estado en guerra y que como están en guerra no se puede quitar un presidente que está en guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Es movilizar todas sus estrategias para salvar la imagen que está siendo bastante maltratada por el tema del juicio político por el que está siendo juzgado el él. impeachment. De hecho, también estamos en época preelectoral para Estados Unidos. Definitivamente, esta es una movida estratégica personal de Donald Trump. No me parece que haya sido una decisión de nación. Y sí, lastimosamente, los Bueno, el países que más Congreso no se sufrimos lo somos avaló, el Congreso no se lo avaló. Lo Exacto. importante es que las personas estadounidenses no vayan a terminar sufriendo las consecuencias de una decisión unilateral de parte del presidente y en consecuencia también el pueblo iraní, porque en realidad en este momento ya están midiendo fuerzas. Tú me golpeaste, yo te devuelvo porque no me puedo quedar callado. Y al final, ¿cuál es el trasfondo? 1, estrategia preelectoral del presidente Donald Trump, y 2, pues todos sabemos que esto del petróleo, el interés de Estados Unidos no solamente hacia Irán, tampoco es reciente, Sí, es histórico y va a ser permanente. Y es porque todos especulativo, tienen, es por especulativo. supuesto. Fíjate que hay una cosa, Tania, para agregarle un poco, sin duda alguna este es un tema muy, pero de mucha especialización, ¿verdad? Sí, claro. Y aquí, en su momento, y lo aclaro, lo que buscamos es un poco aproximarnos para alertarnos en la medida de que podamos estar preparados también para enfrentar situaciones como esta y que no vaya a ser un imprevisto que nos vaya a causar problemas. Ya tú hablabas, yo creo que hay que mantener el optimismo para que en el país se puedan cumplir aquellas expectativas de crecimiento económico, de inversión, etcétera, etcétera. Y lo otro que tiene que ver precisamente con el alerta en las autoridades para evitar que no vayan a verse los disparos de precios, por ejemplo, porque ya se está diciendo de Sí, que va a antes incrementar de la más, antes de- combustible. O sea, Sí, a eso me quería referir un poco, eso en sumando realidad un poco el sucede elemento, bastante ¿no? acá. Bueno, no solamente cuando se dan estas situaciones que las empresas aprovechan en realidad para incrementar el precio el costo hacia el consumidor final de los bienes, y esto pasa no solamente en situaciones así, sino que generalmente cuando hay una alza del salario mínimo también hay una alza de Sí, toda la canasta es básica, buen y no hay comparativo. un ente regulador de ese tema. Y ahí va a hacer falta muchísima actividad y posteriormente proactividad de parte de oficinas como la Defensoría del Consumidor para que en realidad no nos afecte tanto. Y este es el momento en el que me parece muy importante las decisiones que se han tomado a nivel internacional en cuestiones de relaciones diplomáticas, con qué países estamos aliados.
cuáles son los proyectos de nación, cómo se están ejecutando, para evitar que esto sea en realidad que vaya a atacarnos y a debilitarnos de una manera tal que al final el mayor beneficiado, como siempre, es la mayor parte del pueblo salvadoreño, que tiene menos posibilidades en absolutamente todo, ¿verdad? Después de los ataques del año pasado en Arabia Saudita, los precios no pasaron de los $4, y qué bueno que en nuestro país, yo recientemente acabo de estar en Honduras, y los precios allá en Honduras, sin haber guerra, andan cerca de los $5. Esperemos que aquí en El Salvador no vayan a subir los precios después de esta situación política, y que no vaya a haber un conflicto mayor sobre el estrecho de Hormuz que estábamos comentando, que se vaya a bloquear esa zona, porque ahí sí nos o que se vuelva más tensa, que es lo que provoca precisamente la especulación En el de mercado. ese rubro que es tan especulativo, ¿no? Es tan especulativo. Y aquí va a ser bien clave el rol del Ministerio de Economía, que es quien maneja y establece el precio de referencia de las gasolinas. Yo creo que aquí va a ser bien importante que ellos manejen muy bien la fórmula. Y la Defensoría del Consumidor que se active y que también. Exacto, y que los demás reguladores, como la Defensoría del Consumidor, sean quienes estén salvaguardando que en todas las zonas del país, sobre todo en las zonas más remotas, porque a veces somos bien sensibles en la zona metropolitana para advertir fraudes, pero no tanto en la zona del interior del país, que sea una supervisión de que ninguna gasolinera esté especulando con el precio más allá de lo que el precio de referencia establece. Hay que esperar también cuál va a ser la postura de Venezuela, que en estas situaciones también puede decidir, que es uno de los países mayores petroleros del mundo, que también Venezuela tiene una situación política un poco tensa. Acaba de elegirse y autoproclamarse dos funcionarios ahí, presidentes del Congreso. Del Congreso, tanto el actual Guaidó y el otro, que ha estado también una situación bien complicada, pero refiriéndonos siempre al tema del petróleo, a ver cuál es la postura de Venezuela, que también podría variar un poco en ese sentido. No podríamos pasar por alto dar nuestro punto de vista con relación y escuchar de ustedes precisamente este elemento de análisis que sin duda alguna está copando los titulares a nivel mundial, ¿no? Es decir, y sobre todo por mantener un poco a la expectativa lo que representa aquellos cánones de proyecciones de crecimiento económico, buscar las medidas alternas para poder evitar que un impacto a raíz de todo lo especulativo que se genera en esto pueda afectar aquellos planes de desarrollo en países como los nuestros. Así es que ahí están, esos son los temas ese es uno de los temas con los cuales, desde luego, a manera de casi de improvisación, pues hemos abierto esta mañana con ustedes, pero sin sin alejarnos de la agenda por la cual pues habíamos planteado la convocatoria de ustedes esta mañana para participar con nosotros. A ver, varios son los temas que esta mañana hemos planteado. El caso saqueo público, ¿verdad? El día de ayer se volvió a ¿cómo se llama? A suspender sería. Sí, una audiencia especial. Una para audiencia la declaración especial, de un ¿verdad? testigo A raíz de criteriado con régimen de protección. A raíz de que la defensa pues no admitió la figura del criteriado por considerar de que no era no sé cómo es que en realidad, un recurso ante la cámara, una cámara. Sí, es que en realidad aquí las figuras procesales están mal utilizadas y abusadas de parte de no solamente de la fiscalía, sino que también avalado esto por el órgano judicial. Y se acostumbra, hay una figura que es la declaración anticipada, que se utiliza en casos bien excepcionales, en los cuales la persona que va a declarar no tiene posibilidades ciertas de que la podamos tener declarando en el juicio, porque no vive en el país, o porque corre riesgo de muerte, o porque tiene una enfermedad terminal y no sabemos si va a llegar. Situaciones extremas que hacen necesaria la toma o en el caso de menores, para no revictimizar, que vuelven necesario y obligatorio que se haga la declaración de una forma anticipada, de forma que si el testigo está presente, el testigo se pueda llevar al juicio a que declare. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que hacen es tomarle declaración anticipada al testigo que tienen criteriado con régimen de protección solo para efectos de adelantar en la investigación, o porque así considera la fiscalía que es más fácil, porque el testigo quizás quiere hacer sus cosas y entonces le pide a la fiscalía, mire, llévenme ya para no ir después, y el testigo está disponible después y no lo llevan después. Este es un testigo que tiene régimen, además de protección. No solamente es un testigo que ha hecho negociaciones con la fiscalía para tener beneficios procesales penales, sino que además es un testigo que tiene régimen de protección. Esto significa que su identidad está protegida. Lo menciono por la discusión que hubo hace unos días
por la revelación del nombre del testigo, que en realidad el error también fue parte del tribunal al haber hecho la convocatoria a la defensa con nombre y apellido del testigo, cuando si sabemos los que estamos en el proceso que la persona tiene régimen de protección, o por lo menos es nuestra obligación como abogados partes en los procesos, pues conocer esta situación. Ahora, el juez también se equivocó. La situación es que esta persona que va a declarar, también se alega de parte de algunos compañeros defensores que lo que tiene conocimiento, que va a rendir su declaración, son cuestiones que ha escuchado o que le han comentado, pero no que le constan. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de un testigo directo, sino que es un testigo referencial. ¿Qué piensa el resto? No es lo que está ¿Qué piensa el resto del ofertado? término de lo que Tania ha dicho, de que hay abusos en cuanto a la categorización a la utilización y de a la las utilización figuras de la figura de un testigo criterio? ¿Qué piensan ustedes? Este es un punto de debate importante, digo, en el contexto de este tema del saqueo. Este es el caso del expresidente Funes, así como también hay otros que están ahí, ¿no? Que están haciendo uso de esta misma figura jurídica. Sí, para mí en lo personal, he conocido 2 o 3 casos en los últimos 2 años donde he tenido la experiencia de poder estudiar un poco sobre lo que ha pasado en estos casos. Y a veces siento yo que la misma desesperación por buscar una sentencia o por buscar una solución lleva a tomar estas decisiones donde a veces el testigo criteriado no es nada más que alguien que quiere buscar una condena menor o que quiere ver cómo se zafa o se limpia, ¿verdad?, de ciertos delitos buscando tiempo menor o un beneficio a cambio de dar información. Y al final, pues, lastimosamente nuestro sistema judicial se tarda 3 veces el tiempo de lo que debería de tardarse para poder llegar a una solución. Y creería yo que lamentablemente en este caso, más tan delicado como es el caso del saqueo público, debería de tal vez incluirse testigos que estén directamente involucrados. En este caso, como bien se decía, es alguien que ni siquiera está involucrado directamente, o como quien dice, oí pero no vive. Y me dijeron a mí porque pasé por ahí, entonces eso es lo que tengo yo que dar. O un reo interno me comentó y por eso es que estoy informando o estoy diciendo las cosas. Lamentablemente también es eso para mí en lo personal, la misma desesperación, la misma forma de llevar las investigaciones, la falta de un proceso de investigación científico no nos lleva a tener este procedimiento de mejor manera y llevar a las personas que son culpables realmente a la justicia. Sí, yo creo que al final todo va a desembocar en problemas estructurales, que es la falta de capacidad y de recursos de la Fiscalía todavía de hacer investigaciones bastante sofisticadas. O sea, acordémonos que los casos de corrupción que descubrimos fácilmente hace 10 años hoy son mucho más sofisticados, porque los delincuentes y los corruptos también van aprendiendo. Y van aprendiendo formas, con cada caso que se judicializa, ellos van aprendiendo nuevas formas de cómo hacer sus maniobras y sus delitos de forma más compleja. Y la Fiscalía no está creciendo en términos de capacidades investigativas a esa misma velocidad. Entonces, siempre estamos corriendo con eso. Además, bueno, recordemos que esta fiscalía actual recibe el caso, no ha sido la que ha llevado el otro punto que iba a decir. Al final del día, mucho pasa de que los casos son muy largos y a veces no sabemos a qué fiscal realmente le cae la responsabilidad de una mala investigación, porque a veces se recurre a que todo el caso se sostiene en un criteriado, porque es la única forma de salvar un caso también. O sea, creo que los periodos también de los fiscales terminan siendo muy cortos, igual que, o sea, 3 años, igual que para una alcaldía. En el primer año uno llega a aprender y ver qué encuentra, en el segundo año ya empieza uno a maniobrar y ya después casi que va de salida. Creo que hay problemas estructurales de la Fiscalía que dificultan que pueda investigar estos casos, y los casos de corrupción son sumamente complejos. Sí, lo que estamos viendo es que una debilidad tanto en todo el sistema de justicia, no solamente por parte de la Fiscalía, han habido errores también en la forma en que se ha manejado, en cómo se ha expuesto en si tal persona es o no es criteriado. Hay mucha vulnerabilidad y vemos también mucha debilidad en cómo se está manejando este caso.
A mí lo que sí me preocupa es lo que siempre se dice en estos espacios, que la ley siempre muerde al más descalzo, al más débil, ¿no? Al más débil. No es posible que el juicio dependa por si es válido el criteriado o no, lo que vaya a decir el criteriado, y pareciera que no hay otros elementos de juicio científicos y que tengan mayor robustez como para que se pueda decidir un juicio a tal grado de que se hayan suspendido no una vez, sino una segunda vez en la audiencia. Pareciera también que la Fiscalía se está valiendo de algunos artificios legales también para favorecer en algunos casos. Regina Cañas, por ejemplo, han habido declaraciones por parte de la Fiscalía en el sentido de que pareciera que se está esperando de que ella se declare culpable para poder reducirle la pena. Ayer solo para clarificar un poquito, ayer el fiscal dijo que los abogados de la ex esposa del presidente, Regina Cañas, había enviado una solicitud para declararse como ¿sería criteriada también ella? ¿No? Pues si ella quiere hacer una negociación, podría ser, no sé si está pidiendo un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado. O si está solicitando criterio de oportunidad. Y dispuesta a regresar, dispuesta a regresar, decía. Ella está prófuga de la justicia, prófuga de la justicia y está pidiendo un proceso abreviado que le pudiese reducir la condena, a cambio de que ella puede declararse culpable. Pero, y regresar, entiendo que dijo el ministro, dijo el fiscal Raúl Melara en una entrevista, decía que sí, pero debe de regresar. Esa es una de las condiciones que él estableció desde el inicio de su gestión, que son como $95,000. Pero yo quisiera dar ese enfoque de cómo el sentido de estas declaraciones. Es decir, no pasa lo mismo cuando al de a pie, al descalzo, por $1,000, por $2,000 va por una gallina va preso, pero pareciera que se le está dando demasiados criterios de oportunidad, no solamente en estos casos, sino a diferentes casos que se están dando acá en la política tradicional, y eso también merece una revisión por parte del sistema de justicia, porque pues si la ley obliga a dar culpabilidad, pues hay que hacerlo. Pero ojo que también aquí yo sí siento como que el tema de los testigos criteriados también es un tema que afecta a la gente que pasa presos penales y que no es gente de dinero o gente influyente, porque lo mismo vemos los casos, estos grandes casos, Totosinci Polúncara, que se quiere acusar a 30 imputados en base al testimonio de un criteriado. O sea, esto lo vemos a todos los niveles, en todos los delitos, sobre todo los que tienen que ver con pandillas. Vemos en lo que decía Tania, que es el abuso del testigo criteriado a falta de otros elementos probatorios y de prueba científica. Y segundo, yo sí creo que también ahí es una lección para nosotros como ciudadanía, porque es mi impresión personal que el fiscal anterior tenía muchas presiones de la opinión pública. Se decía que de la Embajada de Estados Unidos de sacar casos de corrupción, o sea, necesitamos que te veas como que está investigando, y muchas veces se hacían grandes despliegues mediáticos de un caso que uno cuando lo veía desde la perspectiva abogada decía, bueno, ¿y en qué te estás sustentando, verdad? Y ahora terminamos recurriendo a que todo depende de un testigo que oyó, que indirectamente vio, que no sé qué, para salvar un caso. En realidad el problema no son las figuras, el problema es la mala utilización que están haciendo no solamente en la Fiscalía, sino que también avalando después en los tribunales, que no fuera el pilar fundamental de toda la acusación de 425 personas, en el caso que todos sabemos que se estuvo llevando recientemente. Eso es un absurdo. Cada persona tuvo derecho a un derecho de defensa, en el cual, y conocimiento también de los hechos que se le acusaban, en el cual esta persona no tiene que haber declarado específicamente sobre cada uno de los imputados, y eso que dijo Noé sobre cada uno de los imputados, además, haber sido corroborado por otros elementos probatorios. En los casos de corrupción, la deficiencia, en mi opinión, se encuentra en que en el tema de procedimientos abreviados, ahora sí lo ha hecho. De hecho, Raúl Melara, al exigir que sea devuelto el dinero que se especula defraudado, esa exigencia no está en la ley. Esa exigencia sí se puede incorporar en ese procedimiento abreviado, pero el procedimiento está bien. La figura del testigo criteriado también está bien. Lo que está mal es hacer un uso abusivo e irresponsable de esta figura, porque los fiscales están
históricamente y actualmente girando detenciones administrativas contra las personas. La libertad es el bien jurídico tutelado más importante después de la vida, a diestra y siniestra, con el dicho de un testigo criteriado. ¿Y qué sucede después? Esto lo llevan a los juzgados y el juez avala y confirma esa detención tan ilegal en contra de una persona con el dicho de un testigo criteriado, que es un criminal que está lógicamente obteniendo un beneficio, está haciendo una negociación porque es un criminal confeso. Entonces lo menos que se le puede exigir a la fiscalía es que compruebe medianamente que lo que está diciendo el tipo es cierto. Sí, pero fíjate que también una de las cosas que lamentablemente se está dando es que se está marcando un precedente, que lo hemos visto en los últimos años, en donde, bueno, vengo yo a dar una confesión, pero denme un proceso abreviado o denme un beneficio. Y la fiscalía sigue cediendo. Creo yo que eso no nos suma, eso no fortalece el sistema judicial, porque como ya decíamos, o sea, entonces no tenemos las herramientas para hacerlo. Y entonces por eso es que también se necesita implementar este apoyo, ¿verdad? Y fortalecer lo que creo que vamos a hablar más adelante, el apoyo entre las CICIES y la fiscalía. Que es bien importante. Voy a hacer una pausa comercial. Vean, se han dado otros hechos, digamos, paralelos a este caso, que entiendo se va a reanudar ahora, Tania. ¿De nuevo entra hoy o se tiene que esperar hasta que la fiscalía... Tiene que resolver la Cámara la petición de los defensores? Porque el juzgado ya confirmó que sí se iba a tomar la declaración, pero entonces se interpuso recurso de apelación ante esa decisión y ahora hay que esperar a que la Cámara resuelva si se va a tomar la declaración del testigo o no, criteriado con régimen. ¿Qué alcance va a tener esto, sobre todo para la justicia y para el país? Porque detrás de todo esto lo que hay es la gran interrogante. ¿Se va a hacer justicia? ¿Y qué tipo de justicia? Vamos a dejarlo para el otro programa. Por cierto, decía de hechos paralelos esta información de la ex primera dama de la República, doña Amanda Pinato, llegó esta semana, sí, ¿verdad? Llegó al tribunal y dijo, si fuera yo culpable, hubiese abandonado El Salvador, decía ella. Ya tú lo comentabas también, hay un nuevo elemento, también... una de las implicadas en el caso, una ex esposa del presidente, ya lo decíamos, también en el caso de conocida como tía Bubu, pues también ha solicitado, ¿verdad?, abreviar su caso y poder tener algún beneficio, pues para poder denunciar ella, dar su punto de vista con relación a la acusación que se le hace. Así están las cosas, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con estos y otros elementos. Tenemos información de tráfico también cuando volvamos. 7:04 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese voto de preferencia que nos da y sobre todo por esa participación muy activa a través de las redes sociales. A nosotros nos interesa conocer la opinión de ustedes, necesitamos tener esa retroalimentación. Utilice el canon del respeto, ¿verdad?, para que podamos nosotros tomarnos en consideración. Bienvenidos a aquellos que ya están sintonizándonos a través de Megavisión Go y nuestra señal en Facebook para que usted pueda tenerla de primera mano. Nos vamos a la pausa y regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Vámonos hasta el sector de Los Chorros para, gracias a Sistema Fede Crédito, poder conocer cómo está el ingreso por esta importante arteria para la capital y también para aquellos que están interesados en viajar hacia el occidente del país. Lo que esta cámara nos muestra a esta hora de la mañana, 7:05 minutos, es que tenemos despejada la vía que conecta a este importante sector. Regresamos a nuestro menú para poder también apreciar otros áreas. Vámonos entonces hasta el Boulevard del Ejército, como ya es costumbre tener esta imagen. Tenemos una carga vehicular bastante fuerte viniendo desde el oriente hacia el sector de la capital por el lugar conocido como la ex terminal de Oriente. Así es la carga vehicular que tenemos, como lo podemos apreciar en este momento. Sobre todo la conexión. Este carril que ustedes están viendo acá es el carril que conecta con la Alameda, el Coronel, ¿cómo se llama? La Alameda, el Boulevard Venezuela, ¿verdad? Arturo Castellanos, y esto de alguna manera pues es lo que representa el problema para quienes se conducen por este sector. Vamos a ver.
tenemos ahora el sector del Boulevard El Salvador del Mundo, que creo que es bien importante también tomarlo en consideración por la conexión que tiene con el sector del Boulevard Constitución, en esta parte hacia el norte, lo que conocemos como el Paseo General Escalón, y por supuesto la avenida Manuel Enrique Araujo. Tenemos prácticamente libre la circulación en la rotonda, lo cual nos muestra que la conexión para estas importantes arterias está pues bastante libre. Así es, Sistema Fedecrédito, gracias por el patrocinio y la información que usted tiene de primera mano. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fedecrédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a ustedes y por estar enviándonos sus comentarios y preguntas. Aprovecho invitarlos a que sintonicen, por supuesto, también otra plataforma de opinión periodística, como es Grupo Radial Megavisión y Radio Fuego 107.7 y su programa En Directo con Ernesto López Radio. Hoy los espero. Vamos a conversar, por supuesto, con nuestros invitados, Rafael Goches, Marvin Aguilar y Julio Valdivieso, nuestro análisis político semanal. Ahí hay un error, sobre todo con la imagen, donde no aparece nuestro buen amigo Julio Valdivieso, ¿verdad? Ahí había un error. Pero sí, Julio Valdivieso, Rafael Goches y Marvin Aguilar. Hoy En Directo con Ernesto López Radio, el debate político semanal. Abordaremos también temáticas muy importantes, no se lo pierdan. A ver, regresamos un poco en el tema que nos habíamos quedado. Si fuera yo culpable, hubiera abandonado El Salvador, decía la ex primera dama de la República. Bueno, la ex primera dama Wanda Pignato, si algo hay que admirarle es que está dando la cara, y que a diferencia de su ex marido, el expresidente Funes, ella está enfrentando el juicio. Yo creo que esas declaraciones iban dedicadas para su ex esposo, Mauricio Funes, que en vez de enfrentar la justicia cobardemente, está dedicándose desde el telón, detrás del telón, refugiado en Nicaragua, donde incluso se hizo nicaragüense, pero no ha querido enfrentar la justicia, donde evidentemente hay indicios demasiados de presunta corrupción. Sin embargo, habría que ver también qué es lo que va a pasar con la resolución que va a dar el sistema de justicia con la ex primera dama, porque evidentemente hay suficientes indicios de que también hubo presunta corrupción. Aquí hablábamos con Tania, pareciera que la ex primera dama está muy solvente, pero va a ser bien difícil dejar libre, diría, esa es una valoración personal, aquellas acusaciones de gastar miles y miles de dólares en una piñata de su niño, que son recursos del Estado, que son recursos de todos los salvadoreños. Pero al menos hay que admirarle de que está enfrentando ahí el juicio por presunta corrupción. A mí bueno, yo a veces tengo problemas con eso de al menos es admirable que se quede en el país, porque es tan bajo nuestro estándar que creemos que responder a la justicia ante una acusación penal ya es algo que hay que celebrarle a la gente, ¿verdad? Porque que no se va del país. Bueno, de las tres esposas, ella es la única que está enfrentando el juicio. Pero yo sí creo que y creo que lamentablemente caemos en esto, en que creemos que el juicio son las declaraciones o el despliegue que hizo el exfiscal Douglas Meléndez, de que se metió a la casa y que vimos que cuánto valía el carrito de bebé y vimos cuánto valía la piñata. Y eso está bien que nos lo informen, pero yo espero que el fiscal haya sustentado bien su caso. Y el problema es que cuando nos perdemos en el show mediático y luego se nos olvida preguntarle al fiscal, ¿ya preparó bien la investigación? ¿Está bien sustentado? Pues entonces estamos un par de años después, como estamos ahorita, que no tenemos ni idea de si se le va a lograr, si se va a hacer justicia, como tú decías, o no. Porque ya en el juicio se trata de los hechos y de los hechos que son comprobables, no tanto del show mediático. Se trata en realidad más de la prueba, incluso, porque tampoco es que en el caso Saca se logró una condena porque el caso estaba bien trabajado. Eso es una gran ilusión. Es más, es muy bueno por parte también de Raúl Melara, por ejemplo, no sé si les parece a ustedes,
que él sí tuvo el coraje de admitir que la cantidad de 351 millones de dólares no es cierto que ha sido la defraudada. Hay cifras que fueron bien utilizadas, al igual que en los 301 millones de SACA, hay cifras que tuvieron que haber sido deducidas de ese monto, pero que no lo hizo Douglas Meléndez, ya sabemos por qué. Pero en el caso de Raúl Melara, él está consciente que no es esa la cifra, esa es la cifra del total de la cuenta de gastos reservados que fue ejecutado, no lo que fue aprobado en el plan general en la ley de presupuesto general de la nación para que tuviera ejecución en el año, sino que eso fue reforzado y al final 351 millones es la cantidad total a la que asciende lo ejecutado en gastos reservados, no significa el total de lo defraudado, y Raúl Melara reconoce eso. En el tema de Wanda Pignato, es cierto, es la única que está enfrentando la justicia de forma directa desde el inicio de los tres, pero también hubo una orden de captura que fue girada en contra de ella. El caso no me parece que esté tampoco bien sustentado, de Funes. Hay una grave deficiencia y eso no se resuelve del caso de SACA para el de Funes. Aquí hay que trabajar bastante en el fortalecimiento de la preparación técnica de nuestros fiscales y de nuestros analistas. Esa cooperación que se va a tener de parte de la CCS es importantísimo, ese convenio que se ha firmado con la OEA, aunque hubiera sido mejor con la ONU, pero bueno, ahí está, hay que aprovecharlo, hay que sacarle mucho provecho. Pero en el caso de Wanda Pignato, puede ser que no estén de acuerdo muchos conmigo, pero yo creo que una mujer que ha aportado tanto al país y que quizás en El Salvador no hay otra que haya tenido tantos proyectos sociales y que se hayan beneficiado muchas mujeres, porque el impulso que ella dio a la igualdad de derechos de la mujer es bastante grande, hay que reconocérselo. Sin embargo, si también hubo situaciones en las que se vio involucrada en casos de corrupción o no se vio, pues este es el momento idóneo para que ella lo pueda demostrar si fue utilizada por su esposo o si ella fue parte de la trama. Pero en todo caso, el hecho que venga una de las ex esposas del señor Mauricio Funes a reconocer que sí estuvo involucrada de forma directa y es importante para la justicia de El Salvador, porque tenemos derecho de saber qué es lo que realmente pasó ante tanta negativa que ha hecho el expresidente Funes en cualquier medio posible y sobre todo en Twitter, que lo pasa diciendo que sí, siempre, ¿verdad? Que sí, entonces es lo que lo mantiene en la vista. Él no tiene solamente este proceso, sabemos cuántos procesos tiene, cuántas órdenes de captura internacionales tiene. Entonces es también importante si, por ejemplo, el papá de Michi, no recuerdo el nombre ahora mismo, que trajeron extraditado de Costa Rica, si va a hablar, en qué términos va a hacer, porque en el procedimiento abreviado la confesión surte efecto solamente hacia uno mismo. Si fuera un criterio de oportunidad, pues entonces se le va, ahí es diferente, porque entonces puede confesar sobre otras personas y que tenga efecto su declaración sobre el caso de las otras personas, pero en un procedimiento abreviado difícilmente esto va a favorecer a que se determine la veracidad de la acusación de fiscalía. Yo sí lo que espero también es de que por lo menos estos temas que aún están pendientes de los últimos 2 años ya vayan cerrándose en este año 2020, porque todavía tenemos muchos otros casos que investigar, que no podemos esperar a que termine este gobierno para volver a cambiar fiscal, como decía Leonor, y volver a comenzar otro proceso y volver a perder más tiempo y esperar que la justicia llegue. Yo creo que también tenemos otros casos que investigar, no tenemos que levantar el dedo del renglón con el tema de Norman Quijano y Ernesto Mason en reunión con pandillas, que son temas que se tienen que seguir investigando hasta llegar a una conclusión. Sí, qué bien que estemos retomando, ¿verdad?, todo esto con Wanda Pignato y el caso de saqueo público, y que todavía hayan casos pendientes con el presidente Saca. Pero creo que este año es un año de una prueba de fuego para el gobierno, para la fiscalía, para este apoyo que va a tener con la CCS, de realmente llegar a una conclusión real que convenza a la ciudadanía de que nuestras instituciones, que la gente, que la ciudadanía esté expectante y que realmente quiere una resolución que se haga justicia, porque ha sido dinero de todos los salvadoreños que se ha visto defraudado. Y es año preelectoral. A mí me convencerían si que tuvieran la voluntad que de verdad aprueben la ley de la función pública. Exacto. O una ley contra el nepotismo, tal cual está el proyecto ya en la Asamblea Legislativa, que se alega que no se quiere declarar o se le quiere eliminar un articulado en el cual se establece que se pueden investigar casos de nepotismo hacia atrás. Lógicamente esto no le va a gustar ni al órgano ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial, porque
pues sí, estarían aprobando una ley que se les va a aplicar a ellos mismos, ¿verdad? En el caso de la ley del nepotismo o contra el nepotismo, que es un mal que nos afecta grandemente y es una forma de corrupción a escala mundial muy común, en ese caso, por ejemplo, es importante declararlo de orden público. Si se declara de orden público puede tener efecto retroactivo y entonces nosotros comenzar a limpiar las instituciones del Estado de todos esos compadrazgos y amigazgos que tienen ahí ganando buenos sueldos, mucha estabilidad, en detrimento del derecho de otros salvadoreños que pudieron haber participado para esos cargos y que no se les proporcionó porque ahí tienen a los amigos, a los tíos, a los primos. Preparación, ni y de ahí idea de lo que tenemos están haciendo. lo que se desveló en el órgano ejecutivo, Isaac, no sé si se recuerdan, ahora con la entrada de este nuevo gobierno, ahora en el legislativo con el diputado Gallegos, que ese es uno de muchísimos casos. En el órgano judicial, que es el más grande en personal, hay muchísima más corrupción de nepotismo de lo que ustedes se puedan imaginar. Hay una magistrada de la corte que su asistente es la esposa de su hijo, es decir, es su nuera. Es su nuera, ajá. Y como en ese caso hay muchísimos, sobre todo de nepotismo cruzado, o de que yo te hago un favor y meto a tu chero aquí en mi tribunal y vos meteme a este pariente o a este chero en el tuyo, y empiezan a cruzarse las plazas y todos los salvadoreños a la expectativa de que tienen sus títulos, que se han esforzado duro, que quieren aportar y que quieren trabajar, y a veces son empleados que de mala gana lo atienden a uno siendo servidores públicos. Entonces, que son plazas fantasmas, incluso que son plazas no llegan a trabajar, sí, entonces, si de verdad tienen la voluntad, ahí está la función pública, la ley de la función pública y la ley del nepotismo, sin eliminarle ese artículo que la UTE dice que es inconstitucional. Hablemos de eso más ampliamente cuando regresemos. Me piden una pausa comercial porque yo creo que es un tema también que no puede soslayarse esta mañana en concurso de lo que ustedes también logran visualizar, sabiendo de que en el país está letargado el tema de la ley de la función pública, que es un proyecto que todavía duerme el sueño de los justos, y sobre todo también de cómo también debe de enfrentarse el tema del nepotismo, ¿verdad? No solo en la Asamblea Legislativa, sino que también en los 3 órganos de Estado. Y en las demás instituciones autónomas también. Así es. Sí. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:20. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios y sus preguntas a nuestras cuentas en Facebook. Estamos en Twitter. Escríbanos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas que están disponibles y nuestra señal también en Facebook para que usted pueda compartirla con sus contactos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Siempre les he dicho de que cuando nos vamos a comerciales hay un mejor debate. Y así es que, a ver, siguen con el debate, siguen con la discusión, ¿no? Sí, en el momento en el que inicia el financiamiento, ahí se degenera todos los partidos políticos. Vamos a ver, sí, definitivamente hay una situación que también copa en discusión, que es el tema de las contrataciones de familiares dentro de la estructura pública y autónoma. A eso se le suma también otros aspectos que tienen que ver con la meritocracia y el cumplimiento de las leyes como tal. Sí, realmente este tema del nepotismo es un tema que se tiene que solucionar a la brevedad posible. Es inaceptable ver cómo hay funcionarios públicos ahí que se hacen llamar padres de la patria, que representan a un sector y que realmente ni hacen nada, ni proponen nada, ni se acercan a la gente, pero sí acercan a su gente hacia los beneficios públicos. Y yo creo que ya El Salvador está harto de eso. Creo que la situación debe de cambiar. No es posible pues que una institución se gaste casi $20,000, un poquito menos de $20,000 en una sola familia, pagando sus salarios, y que no seamos testigos de ver qué es lo que están haciendo. Aquí comentábamos pues sí de que, como tú decís, a veces el debate se extiende un poquito más, y plazas fantasmas que a veces la gente no llega ni siquiera a trabajar, que se cambian, se hacen favores, ¿verdad?, para poder meter a mi tío, meterlo ahí, para poderme ayudar, hacerme el favor de... Incluso estaba leyendo hace poco... Y esos han sido todos los partidos políticos. Imagínate si lo que querés verlo desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa. Estaba viendo que hay diputados
exdiputados que la población no los eligió para seguir siendo funcionarios públicos, para no seguir siendo representantes de este Estado y que siguen trabajando como asesores dentro de la Asamblea. Entonces, ¿a dónde está el respeto a la voluntad pública de la ciudadanía? Si las mismas instituciones, en este caso el partido FMLN, diputados que ya no salieron electos, vienen y los mismos cheros, ¿verdad?, agarran a los exdiputados y pues vos vas a ser mi asesor. Solo los cambian de plaza. Ajá. No, y realmente ellos son los que están detrás del poder, porque ahí tenemos a Lorena Peña, que sigue de asesora en la Asamblea Legislativa. Con el tema de la función pública, yo recuerdo, estoy seguro que viene desde antes, pero desde Se van de magistrados, perdón que te interrumpa, al Tribunal Supremo Electoral y se quejan que allá ganan menos, que por favor los entendamos que se están subiendo el sueldo. Sí. Mira, desde el año 2009 viene este tema de la ley de la función pública, que yo estoy totalmente de acuerdo, que haya un concurso y que sea por capacidad, idoneidad, para que una persona pueda ocupar un cargo público. Sin embargo, eso sigue durmiendo ahí el sueño de los justos, porque no hay voluntad política de todos los sectores y principalmente de los partidos políticos. Y este tema, los sindicatos también siento que tienen que ceder un poco, porque también ellos no están tan de acuerdo. Pero sí, no están de acuerdo con el tema de la pero algunos, o sea, ojo, porque muchos se les incluyó, o sea, acordémonos que el proyecto de ley de función pública que está ahorita es el segundo. Este segundo se trabajó con mesas, está aprobado por la Organización Internacional del Trabajo que vela por los estándares de los sindicatos. También regulación sobre el nepotismo, y en realidad lo que no quieren es quitar a sus amigos. La mayoría de sindicatos públicos sí trabajaron, participaron y están de acuerdo con la ley. Son unos sindicatos muy específicos que creo yo que son más actores políticos que sindicales. Estaban acostumbrados a negociar también con plazas. Pero la misma forma de hacer política en este país, de estar negociando debajo de la mesa, te meto aquí, te ayudo acá, mira, yo voy a ceder en esto, pero aprobame esto. Yo creo que ya debemos de empezar a cambiar eso, y nosotros pues que tenemos esta oportunidad de hacer conciencia a la ciudadanía, de verdad tenemos que aprovechar esta oportunidad y ser responsables de que hacer esa conciencia, ¿verdad? Que es tiempo de cambiar, de que es tiempo de comenzar a hacer las cosas diferentes. Yo he estado viendo en la Asamblea Legislativa últimamente muchos cuestionamientos de cómo se está ejecutando el gasto público, pero también los diputados tienen que ser un poco conscientes de cómo ellos están gastándose fondos del Estado ahí en ese órgano del Estado. Estaba revisando y hemos visto todos cómo hay una investigación que a mí me parece muy buena. Solamente en el Partido Demócrata Cristiano al año se erogan cerca de $1 millón en gastos de sus empleados. Sí. Tienen como 100 empleados y solo son 3 diputados. Solo son 3 diputados. Bueno, hay uno que tiene cerca de 40 diputados de asesores, pero solo el PDC... Ya les cambiaron la plaza de diputados a asesores, y otras plazas pues ya no son asesores, ahora les han cambiado el nombre, pero siguen siendo alrededor de 100 personas para 3 Claro, y es $1 millón de dólares, perdón. En el caso del PCN son casi $3 millones los que se gastan al año solo en el pago de personal. Pero lo más destacado de esto, y feo, repugnante incluso, es que hay personas en la Asamblea Legislativa y muchísimas que no llegan a trabajar, es decir, son plazas fantasmas. E incluso lo aceptan y dicen, no, es que él no está asignado a mí, pero allá en mi departamento. Y están en la oficina departamental de la Asamblea Legislativa, pero no llegan a trabajar. Y de estos hay muchísimos casos. Yo no sé hasta qué punto la Corte de Cuentas... Mire ese dato, por ejemplo, que está ahí de Arena, ¿no? Sí. Según la información que publica el periódico. 6.5 millones anuales a empleados de Arena. Bueno, es muchísimo más, pero imagínate en el caso del PDC, solo tienen 3 diputados, $1 millón al año. Pero hay algo que me parece muy grave de esto también, que hay personas que no solamente son plazas fantasmas y reciben salarios de $3.500, $3.000, sino que hay algunas personas que han sido incluso condenadas. Ahí salían 2 que están siendo procesados y que todavía están recibiendo su salario, están presos incluso, y que todavía aparecen ahí en la planilla. Hay una persona de 23 años que ha sido acusada por tráfico de personas
que tiene un salario de cerca de $3,000, que está siendo procesada, pero que aparece en la planilla. Debe haber una investigación y ese es un llamado también para los diputados para que prediquen con el ejemplo. El actual presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ponce, debería de iniciar una investigación muy responsable al interior de este órgano del Estado, porque ahí hay muchísima corrupción y hay que empezar con los padres de la patria, porque a mí me parece que ha habido mucho exceso de nepotismo ahí al interior de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero fíjate, Henry, que ahí, perdón, solamente una acotación, me parece que no es que hay que comenzar por ahí, hay que ser igualitarios, y aquí van a disculpar mucho, pero bueno, las cosas lo que como pasa son. Es que ellos son los que empiezan Nayib Bukele a cuestionar. tiene a Yamil Bukele como presidente del INDES y muchos critican eso, principalmente los que hemos estado en contra del nepotismo histórico en El Salvador, y sobre eso es el principal llamado del órgano ejecutivo, me parece, porque criticó mucho a los salientes y ahora está haciendo parte de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo en el tema, por ejemplo, de Yamil Bukele? A mí me parece que no hay persona más calificada que él para ocupar el cargo que ocupa. Sin embargo, lo está ocupando bajo la figura del nepotismo y eso es innegable. Nadie me puede decir que no es así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Por eso es que el Ejecutivo es el principal llamado, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, a promover que se apruebe la ley contra el nepotismo o la parte de la función pública que también incluye temas de nepotismo, porque hay una forma de legitimar esto al amparo de las leyes salvadoreñas, que es el hermano, pero aún así si reúne los términos de la meritocracia, si hay un perfil elaborado que también lo reúne y si hay otros competidores que no le ganan a llenar el perfil, pues entonces él es elegido de forma más legítima, porque sea el presidente no vuelve legal un nombramiento bajo figura de nepotismo, es su hermano. Entonces hay que legalizar esta situación, porque sí, yo sí estoy convencida que Yamil Bukele es la mejor persona para ese cargo, pero no en estas condiciones. Hay que solventar eso, hay que subsanarlo, y la mejor manera es haciendo mucha presión, haciendo mucha campaña para que se apruebe la ley del nepotismo, y entonces no estar criticando lo mismo que yo estoy haciendo. Claro, Tania, yo no pretendo, evidentemente hay que luchar el nepotismo, pero tampoco podés comparar a un Yamil Bukele que no recibe dinero, que está no, pero es que es exactamente lo mismo. Sí, claro, sí, nepotismo bueno y nepotismo malo, es el privilegiar a un familiar, y no es solo el desfalco público, es que hay conflicto de interés. Cuando es tu primo, tú no puedes supervisar a tu primo, a tu esposa, a tu nuera. En la Asamblea Legislativa que está ganando tu punto es totalmente válido. $3,500 e incluso están siendo procesados. No hay comparación, pero la ley dice que no podés. Entonces ahí no hay discusión. Es cierto que no hay comparación, pero tampoco hay discusión. La ley lo prohíbe y la ley se hace para respetarla. Si no, ¿en qué estamos? Estamos mandando un mensaje que la ley, yo le exijo a otros que la respeten, pero yo no la respeto. Entonces, ¿cuál es el mensaje al final? Esto se puede subsanar. Yo no lo veo tan trascendental porque sí, como lo repito, estoy convencida que es la persona adecuada para el cargo, pero eso tiene que demostrarse en un procedimiento de elección bajo términos de meritocracia y escogitación adecuados conforme a una ley de la República. Y para eso está allí la ley contra el nepotismo y la ley de la función pública, que no la quieren aprobar tal y como están los proyectos, porque entonces yo creo que nos quedamos sin funcionarios en todos los órganos del Estado. Y el nepotismo es más complicado que solo decir, yo quise beneficiar a mi pariente para ganar un salario. Es que hay estándares internacionales que te dicen que el salario no puede, por ejemplo, uno no puede ser el supervisor directo de un familiar. Eso es lógico. Porque ni uno el otro se van a fiscalizar y por eso es que yo, en el caso, yo no dudo de las capacidades de gestión de deporte de Yamil Bukele, pero él no puede ser, por ejemplo, el presidente del INDES en esta gestión, lo puede ser en cualquier otra. No, y sí lo podría, pero si estuviera la ley aprobada tal cual está el proyecto, con una copia de la ley de Argentina, y es muy bueno el proyecto, y eso sí permitiría que él estuviera, es que tiene derecho también al acceso a los cargos públicos, y eso no se le puede dar a una persona. Claro, pero no podía haber entrado en esta gestión. O sea, hay un montón de estándares internacionales, hay un montón de estándares internacionales que te regulan para que se vincule el vínculo familiar del vínculo profesional. Pero también en el estándar internacional se hace la excepción en los casos en los que las personas están muy calificadas y entran a participar dentro del como concurso donde no haya ninguna relación. Lo que no, que haya relación es permitido internacionalmente. En todas las leyes contra el nepotismo que existen se encuentran reguladas estas excepciones, y se encuentran también regulados los niveles de consanguineidad y de afinidad, que en los más cuales bien no se hasta dónde, pero esa es la excepción a la regla, en los casos en los que las personas que aún y teniendo uno de esos lazos
reúne los requisitos y participa de forma igualitaria con los demás a acceder a ese cargo público. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que se apruebe la ley y que se someta a concurso. Igual él va a ganar, nadie le va a ganar. Entonces, nada más es de legitimizar para cerrarle la boca a muchos que hablan de este tema y que en realidad tienen la razón, porque no hay que negarlo. Hay cierta medida tienen la razón, porque es lo que se ha juzgado en el pasado y no podemos dejar de juzgarlo ahora solo porque se trata del presidente Bukele. Hay que subsanarlo. A mí me parece que es muy fácil hacerlo, pero esa campaña tiene que venir desde el Ejecutivo precisamente por este tema. No, y como dice Tania, yo sí creo que la responsabilidad está en el Ejecutivo. Acordémonos que el proyecto de función pública lo presentó el Ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos o de la Secretaría Técnica, que ahora desapareció, y eso es una de las cosas que se lamenta, que no sabemos quién ahora en Capres va a liderar esto. Y sobre todo también porque hubo al principio de la gestión declaraciones que yo lamento mucho del Ministerio de Trabajo, que decía que él no iba, o sea, que él no compartía este proyecto y que prácticamente lo daba por descartado. Entonces, hay un proyecto que está en la Asamblea, pero ha quedado huérfano, nadie lo está impulsando. Y como vemos, la misma Asamblea no tiene ningún incentivo de pasar esta ley. Yo sí quisiera que Presidencia retomara el liderazgo de un proyecto que ha sido bien trabajado con muchos actores sociales y que tiene toda la sociedad civil también de su lado, si lo que quiere es como apoyo. Sí. Mira, en esta ley de la función pública no estoy tan de acuerdo que sea el gobierno quien deba liderarlo, porque quienes aprueban las leyes son los diputados, y los diputados ya está claro que cuando quieren aprobar una ley la aprueban de la noche a la mañana y la pueden aprobar en un madrugón legislativo. Evidentemente sí se necesita una ley de la función pública, está en manos de la Asamblea Legislativa, de los diputados, para que ellos puedan revisarlo. Se acaban de aprobar varias leyes sin que hayan consultado a las instituciones estatales, ellos pueden hacerlo. Pero yo sí quisiera insistir, porque han habido tantos vicios en el pasado. Con el caso de Yamil Bukele, evidentemente él no recibe dinero del Estado. Estado Honor es una persona muy calificada, pero hay muchísimos casos de presunta corrupción y de personas que están al interior del órgano legislativo y que reciben grandes salarios. Ahí están las investigaciones, $3,000, $3,500. Aquí hubieron casos de Plaza Fantasma, recordamos allá en el Centro Nacional de Registros, que habían cerca de 40 plazas fantasmas de personas que no llegaban a trabajar. No eran familiares, eran amigos. Los casos de nepotismo a veces no están ni siquiera en los familiares, sino que están en los amigos, en las novias e incluso en las amantes. Eso es conocido acá. Cierto. A mí me parece que debe haber una investigación, no solamente en la Asamblea Legislativa, como decía Tania, en la Corte Suprema de Justicia, en todas las instituciones del órgano ejecutivo, en el sentido de revisar si hay plazas fantasmas, porque este es un vicio que debe de acabarse. No es posible que mientras hay personas que están sin empleo, el salario mínimo que tanto se ha cuestionado, que debe de aumentarse, se sigan dando estos presuntos actos de corrupción que se han estado denunciando. Voy a hacer una pausa y regreso con otros temas que todavía tenemos ahí en agenda. A ustedes gracias por estar participando, gracias por estar enviando sus comentarios. @diálogo21, @Neto López Radio. Recuerde, es importante la participación de ustedes, nos generan insumos pertinentes, los cuales sometemos a consideración acá de nuestros panelistas. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, se está pidiendo una auditoría externa para investigar este tema de las plazas de las cuales hemos estado hablando. A ver, sí, yo solo quería agregar un poquito más al tema de del nepotismo. Yo definitivamente no me trago eso nunca, ni aquí ni en ningún lugar, cuando dicen que hay una plaza ad honorem. Porque puede ser, no sé, de que sea cierto, de que no reciba ningún salario, pero sí hay otras formas de cómo aprovecharse de esa plaza para poder generar sinergias colaborativas que te beneficien a ti como una persona aparte y que también es parte de un nepotismo, pues, ¿verdad? O sea, y por otra parte, pues, lamentablemente la forma de hacer política en este país y la forma como se dan estas plazas públicas ha llevado a toda esta gente calificada a ni siquiera intentar querer ser parte
de la función pública. Yo personalmente conozco 2 salvadoreños que tienen muchísimo mejor perfil que Yamil Bukele a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en España, que podrían venir a transformar el deporte de una manera impecable. ¿Pero qué te dicen cuando vos platicas con ellos? ¿Y para qué? Si van a poner a sus cheros, a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, a sus familiares. Y eso creo que es lo que también afecta el hecho de que no podemos elevar la calidad de la función pública, porque seguimos con este tipo de prácticas. Imagínate que nos llegamos a conformar con lo que hace un funcionario público, que no podemos comparar lo que podría hacer otra persona si estuviera en ese puesto. Y por otra parte, pues yo creo que tenemos una asamblea bien reactiva y no proactiva, en donde hasta hoy que sale este tema del diputado que tiene todos sus familiares, en específico el diputado Gallegos, que salió publicado, deciden ellos entonces revisar una ley que ya está, pero que no se pone, que no se practica. Que somos reaccionarios de memoria corta. Entonces, y atenidos a que no hay fiscal que meta... pero detrás de todo esto está el tema del marco jurídico. Exacto. Pero es que es eso. Yo creo que ser bien clara con la ciudadanía. O sea, la ley de la función pública lo que busca es separar el Estado de la política. Del uso político, para que los partidos políticos dejen de ver la función pública como el premio, ¿vea? De, ay, me gané la elección, el cono de Nubeluz en este caso es las 100 plazas que yo tengo disponibles. No te van a entender. ¿Por qué? Porque entonces uno entra, sí, exacto, la bolsita de regalo, la cajita feliz. Pero, ¿por qué? Porque la función pública hace que haya un canal independiente y que permite que usted haga carrera. Ojo, que tampoco es cierto lo que dicen los sindicatos, que los perjudica. Si yo soy un profesional que quiero servir a mi país y no lo quiero hacer desde un partido político, sino desde la función pública, yo entro a ese canal, me voy capacitando, voy ascendiendo, voy ganando un salario en base a lo que yo voy demostrando que aporto al país y puedo permanecer ahí. Eso es una barrera para la corrupción, para el nepotismo, para mejorar los servicios que le dan a la población, como dice Tania. O sea, la gente que entra y que sabe que su trabajo no depende de lo que ellos hagan, sino que depende de que es el pariente o de que en campaña milita para cierto partido político, porque no solo es el nepotismo. O sea, muchas de las plazas fantasmas es de nuevo porque se ve como este premio. Trabajame todo este año 2020 que vienen las elecciones, trabajame, haceme campaña y cuando lleguemos a la asamblea del 2021 yo te voy a dar una plaza. Esa ha sido la forma de actuar tradicional de los partidos. Con una ley de función pública, ese chorrito de plaza gratis se cierra. Y es el reto también de los nuevos partidos políticos, que creo que también estaba en agenda, no llegar a cometer esas mismas prácticas, porque al final hay muchos partidos políticos nuevos, ¿verdad? 3 o 4 que se proclaman, que dicen que no son más de lo mismo, que quieren hacer las cosas diferentes, pero que ojalá que la ciudadanía les dé la oportunidad de realmente ejecutar esas cosas. Y es que ya entraste en el año preelectoral. Yo creo que no se puede dejar de invadir un poco esa ruta que estás hablando. Claro. Los partidos no lo van a dejar de hacer. Hay que ponerles una puerta y cerrárselas a los partidos desde la Constitución. O sea, ya vimos que la forma de trabajar de los partidos tradicionales ha sido esta es una realidad. Nos están entregando un país totalmente destrozado, rasgado, fracturado, corrupto. Entonces ahora creo que esta es la oportunidad de El Salvador para poder realmente hacer una reingeniería de todo y realmente llegar a algo que realmente valga la pena y que se lo merecen los salvadoreños. Ya mucho han sufrido los salvadoreños, ya mucho ha sido golpeada la población con impuestos, con corrupción, con delincuencia, donde incluso, o sea, lo del subsidio a los transportistas, aún el 90% de la población estando no de acuerdo, al final en un madrugón, como decía Henry, fue aprobado, vaya, aquí ya estuvo y ahí. Entonces creo yo que esta es la oportunidad de este año que viene, el 2020, que ya es preelectoral, es clave para que la población despierte, abra los ojos, entienda, analice y que es tiempo de hacer las cosas diferentes. Es importante, solo un detalle, que la gente recuerde que este tipo de situaciones de nepotismo, el que tengan conocimiento en cualquier órgano de Estado, en cualquier oficina gubernamental, hay que denunciarlo. Se puede hacer anónimamente en el perfil de Twitter, incluso del Tribunal de Ética Gubernamental, o se puede ir, resguardan su identidad, hagan las denuncias. Aquí hay que fomentar la cultura de la denuncia contra este tipo de casos, porque si no denuncian, el tribunal, con el pedacito de ley que tiene, que le permite medio investigar algo,
no lo va a poder hacer porque no le llegan a conocimiento y porque también el tribunal no inicia de oficio en muchos casos que debería de iniciarlos. Pero la cultura de la denuncia, eso está en nuestras manos, porque lo importante es ver qué podemos hacer nosotros y cada uno de los televidentes para ayudar en este tema, en clarificarlo, y eso es denunciemos siempre, y si tenemos cómo comprobarlo o indicar a dónde está la prueba que demuestre que lo que estoy diciendo es cierto, porque todos sabemos el nivel de corrupción que existe en todos los órganos del Estado. Hay jueces que están siendo nombrados, que hay una jueza que no pasó el examen de juez, que después pidió una revisión y no solamente pasó el examen de juez, sino que además fue directamente a una con terna, honores, donde su esposo es un diputado suplente en la Corte Suprema de Justicia y que además se encontraba afuera haciendo lobby el día de las entrevistas para jueces. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me han llegado cualquier cantidad de denuncias de temas así, como el de la magistrada de una sala que tiene a su asistente, esposa de su hijo, pero me faltan a mí los documentos, y entonces yo siempre les digo, denuncien en el Tribunal de Ética Gubernamental, hay que hacer público y viral estos temas para que aunque sea un poquito de vergüenza les va a dar, me imagino, mientras se aprueban estas leyes que son tan importantes. Ok, vamos a la pausa última y un poco ponemos en perspectiva parte de las conclusiones. Miren, otro tema que llamó la atención fue una reforma que le quieren colocar al Instituto Salvadoreño de Seguro Social, ¿verdad? Que es el tema de cotizar para personas solteras. Que los solteros tengan un beneficiado. Sí, sí, no sé qué tanto, de hecho, ha generado un poco la inquietud por el hecho de que pues, es una carga mala que le estaría poniendo al instituto, ¿no? Sabiendo de las grandes necesidades que tiene todavía y de lo que se está haciendo por salir adelante, ¿no? Habría que analizarlo porque al final hay un gran sector de la población que no hace uso del seguro social por la mala calidad que dan, ¿verdad? Pero es que eso es como la habría reforma que analizarlo bien. Eso es como la reforma que quieren hacer los jueces porque no les alcanzan los plazos. Es decir, que le quieren trasladar al imputado procesado toda la carga de la inoperancia del sistema. Entonces, igual aquí, el beneficiado en el Seguro Social o la persona a la que él decide beneficiar no tiene por qué él cargar con una inoperancia de todo el sistema de Seguro Social. Debería de permitirse. Previsional. Vamos también a tocar un poco así ligeramente el tema de las internas en los partidos políticos, ¿verdad? Que este año debe ser decisorio para poder entrar al 21 ya con la elección. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, como siempre, agradeciendo de usted que está muy, pero muy atentos a nuestra programación, a la discusión de nuestros temas muy serios, donde desde luego colocamos bajo la mirada de nuestros invitados los diferentes ángulos para su análisis. A ver, internas en los partidos políticos hoy para este año, ¿no? Vamos a elecciones ya el otro año y estamos ya prácticamente esperando que el calendario electoral, creo que en marzo entran ya en vigencia. Sí, en marzo son las internas entre marzo y abril son las internas de los partidos políticos. Hay algunos que ya lo han anunciado, Nuevas Ideas, Vamos también, Nuestro Tiempo, el Cambio Democrático se está quejando porque al parecer está recibiendo no han definido todavía el Tribunal Supremo Electoral, ahí no les han aprobado el partido. Yo esperaría que las internas de todos los partidos políticos se desarrollen con toda la normalidad que debería de tener un proceso como este, con total transparencia, y sobre todo esperamos ver diputados o candidatos nuevos, precandidatos con rostros nuevos, pero no solamente se trata de rostros nuevos, porque hemos visto varios rostros jóvenes en la asamblea, pero que han pasado sin pena ni gloria y simplemente han reciclado las propuestas de los políticos tradicionales. No solamente esperamos diputados nuevos, sino una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer política. Ojalá que estos procesos también se den con responsabilidad, porque estábamos hablando acá en el corte comercial que seguramente vamos a empezar a ver propuestas un poco incluso descabelladas algunas, y que todo se haga con responsabilidad. Yo revisaba esta propuesta que ha hecho el diputado José Godoy y Marcela Villatoro, en el sentido de que se pueda elegir a un beneficiario para que se pueda registrar en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Yo pienso que habría que darle espera, porque incluso se hizo una reforma hace poco en el sentido de que el Seguro Social pueda atender a los hijos de aquellos cotizantes hasta los 18 años de edad. Que es un buen elemento, pero eso todavía no está siendo ejecutado en el Seguro Social, e incluso el director del Seguro Social ha pedido un año más para que esto se pueda echar a andar. Esto debería de empezar ya en marzo de este año, pero todavía no se ha ejecutado esta primera propuesta, que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa, y que tendría que haber una reingeniería, no solamente en la forma de operar del Seguro Social, sino también en el gasto que va a tener que hacer, para que pueda aprobarse una segunda propuesta como la que ha hecho el diputado Josué Godoy. Yo personalmente, y aprovecho que hay representantes partidarios, yo no milito en ningún partido político, entonces normalmente trato de no comentar, digamos, de estos procesos, pero sí les voy a pedir, sobre todo en este año donde se perfilan muchos partidos nuevos, que vienen como con una carta en blanco, más o menos, a los militantes. Yo sí admiro mucho a las bases de los partidos políticos, porque yo creo que es gente que se mete sin necesariamente aspirar a un puesto gubernamental y pasa todo el año trabajando, y son realmente el contacto directo de las personas con los partidos. Entonces, yo le pido a las personas que son militantes y que por ende van a poder votar en estas internas, por favor, estén conscientes que ustedes son el primer filtro. Nosotros como ciudadanía, es bien frustrante que nos pongan a elegir y a veces de 10 uno nos saca una opción. Ustedes son ese primer filtro, ustedes pueden sacar los mejores perfiles de sus partidos para que sean los candidatos, tanto a diputados como alcaldes. Por favor, tómense ese privilegio y esa responsabilidad, y no se dejen chantajear con que les van a dar un puesto en la asamblea, o sea, porque realmente al final perdemos todo con ese actuar tradicional de los partidos, y espero que los nuevos partidos políticos sepan hacer las cosas diferentes. Sí, yo creo que la verdad, es sumamente importante que los partidos nuevos que van en contienda, y sobre todo, como bien nos decía Leonor, que la población, la gente que está afiliada a los partidos políticos, vea exactamente qué es lo que va a escoger, porque yo esperaría que en esta nueva generación de políticos que tanto anhelamos, ya se cambien esas prácticas de llegar a convencer al electorado con una piñata, ¿verdad? Con jugos, con camisas, con escobas y láminas. Si bien es cierto, es necesario, pues, ¿verdad? Porque hay gente que sí lo necesita, pero que realmente sea un poquito más elaborada la propuesta, en donde hayan futuros precandidatos o candidatos que realmente tengan una idea de lo que van a llegar a hacer, porque entonces no estamos elevando la barra de exigencia que tanto queremos. Yo creo que los cuatro hemos hablado siempre de elevar la exigencia y de no conformarnos con lo que ya tenemos. Y eso comienza con los precandidatos que los partidos políticos van a empezar a involucrar en sus filas. Bueno, y que se supone que van a procurar ahora, con este nuevo escenario, elegir, digamos, nuevos rostros, ¿verdad? No reciclajes. Sí, y por eso es bien importante ver exactamente el perfil del candidato, porque que sea una persona preparada, que haya tenido ya por lo menos conocimiento o acercamiento con la gente. Pero a veces llevamos a la asamblea diputados que ni siquiera se acercan a la gente, que nunca han tenido contacto con la población. ¿Cómo vas a representar algo que ni siquiera conoces? Entonces, o gente de cuna de oro, que nunca ha tenido un problema en su vida, queriendo resolver los problemas de la gente cuando no saben realmente cómo se vive ahí abajo. Entonces yo creo que es bien importante eso, a agregar un poco más a lo de la propuesta de los diputados Josué Godoy y Marcela Villatoro, que yo creo que sí, yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque sí he conocido gente que bueno, incluso las empleadas domésticas son un sector, ¿verdad?, que no a todas se les paga el seguro social. A la mayoría no se les paga, pero que posiblemente el esposo o alguno de sus hijos sí tenga acceso al seguro social y que lo pueda poner como beneficiario. A mí lo que no me gusta de la propuesta es que diga que podemos incluir a cualquier persona, no importa el nivel de parentesco, lo que sea. Yo sí creo que es bien importante delimitar esta ley, porque entonces se puede prestar para otro tipo de propuestas más adelante que no van a sumar en nada a nuestro país. Entonces yo creo que debería de ser ya delimitada. Además, si se va a hacer esto con el seguro social, pues
pues también se podría hacer con otros tipos como el bienestar magisterial para los maestros, que también pues tienen un presupuesto ahí que nunca se utiliza y que se podría beneficiar a maestros que ya están retirados y que quisieran seguir siendo tratados por bienestar magisterial. Yo sí me quiero despedir diciendo que... Les voy a dar 30 segundos a cada uno. Que recuerden que este es un año preelectoral, va a ser definitivamente el año de las propuestas de reformas de ley, va a ser el año de propuestas de iniciativas de ley, todo el mundo va a querer hacer campaña con nuestras necesidades, con las necesidades del pueblo. Estén por favor atentos, ya no podemos seguir siendo ciudadanos de memoria corta, ciudadanos que perdonamos y que olvidamos y sobre todo ciudadanos que no denunciamos. Atentos a eso, por favor. Sí, yo pediría a todos aquellos que quieran ser candidatos a diputados y alcaldes que participen en los procesos internos de los partidos políticos, independientemente de cuál es, pero que vayan con ideas novedosas, con una nueva mentalidad, con una nueva forma de hacer las cosas, y un llamado también a los partidos políticos para que garanticen procesos honestos, transparentes, de tal manera que los mejores perfiles puedan participar. No, y yo también me monto en eso del llamado a los partidos, sobre todo los partidos nuevos que van a llevar procesos por primera vez en el 2020, que a la par de que lleven la campaña hagan el esfuerzo extra de también educarse y capacitarse. O sea, si van a ser nuevos, van a llegar a ocupar puestos, traten de hacer la tarea de antemano para que cuando lleguen sean responsables. Bueno, interesante, gracias, les agradezco a todos nuestros televidentes estar atentos en esta edición de Diálogo con Ernesto López, Nueva Generación, todos los miércoles a esta misma hora. Gracias a Isaac, gracias Leonor, gracias también a ti Henry y también a ti Tania. Les agradezco muchísimo a nombre de todo nuestro público que ha estado muy atento a conocer los diferentes ángulos de aporte que dan a los temas que hemos abordado este día. Gracias, les agradezco. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.